ustedes puedan volver a revisarla. Para los compañeros que de pronto por motivos ajenos a su voluntad no pudieron asistir, entonces presentarles un cordial saludo. Hoy es 17 de marzo, son las 5 de la tarde. Les habla Claudia Contreras, su instructora virtual. Eh, es un, Me da mucha alegría verlos acá, a todos los aprendices de prevención y control ambiental de los municipios de Samacá y de Socha. Voy a empezar a compartirles pantalla. Vamos a, no sé, ahí están viendo mi pantalla. Prevención, el curso de prevención y control. ¿Alguien puede abrir el micrófono y comentarme? Señora, Sí, sí, señora. señora, sí se ve Sí, la Sí, señora, sí la vemos. están viendo la plataforma Sajuna, ¿cierto? sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, perfecto. señora. Entonces, para contarles que pues nosotros nos ubicamos con este curso, ustedes se ubican acá en información general. Esperemos que ande porque a esta hora se pone un poquitico densa. Y ustedes empiezan a bajar. eh, Vamos a bajar en toda la plataforma hasta llegar a la sección 6. Fase de implementación, actividad del proyecto 6. Y ustedes van a encontrar aquí el material de formación, la guía de aprendizaje, que es muy importante que la vayan revisando. Pues ahí finalmente la que nos da como todos los lineamientos de todo lo que ustedes van a necesitar para presentar en su curso, ¿cierto? Aquí estas 3 actividades no corresponden a nuestro curso. Yo creo que ya la vieron o están por verlo. Conmigo tienen que ver los que terminan en 4. Son 4 actividades que ustedes tienen que desarrollar, que es el video, cómo nos comunicamos a través del discurso, la comunicación como expresión humana, una infografía de comunicación de interpretación del entorno y creación de contenidos comunicativos. Entonces, sin más preámbulos, pues quería decirles que llegamos a uno de los cursos más bonitos y que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Si nosotros no nos comunicamos, pues digamos que no tendríamos como vida, ¿cierto? Digamos que la comunicación es esa capacidad innata, o sea, nadie nos la enseñó, sino viene con el ser humano, ¿cierto? Movido por esa necesidad natural de interactuar con ese otro ser, consigo mismo, ¿cierto? Y que recurre pues a múltiples formas de expresión, porque acuérdense que comunicar no es solamente hablar. Yo también puedo hacer un gesto, voltear la cara, torcer los ojos, dormirme, sentarme mal, y cierto que eso también transmite información, también es una manera de comunicar. Entonces, tanto la comunicación verbal como no verbal. Entonces, no podemos cogerla o interpretarla como un proceso simple y lineal, ¿cierto? Sino por el contrario, es un fenómeno circular, ¿cierto? Que va y surge de la reflexión, de la crítica, de la fe, de la duda, de ese intercambio de emociones, porque cuando hablamos de comunicación, también estamos hablando de esas emociones, ¿cierto? A veces de una posible incoherencia, porque a veces pensamos una cosa, sentimos una cosa diferente y actuamos de diferente forma, ¿cierto? Es desde esa incomprensión con la relación con el otro, ¿sí? Sea quien sea este, pues estas son como unas múltiples dimensiones que dan esa forma a la necesidad de la expresión humana. ¿Qué podemos decir nosotros? Que la comunicación es ese proceso inherente a la comunicación humana. Ustedes van a ver aquí en la plataforma y van a poder desarrollar toda esta información, ¿cierto? Esencial pues para la construcción de lo que nosotros hablamos de la socialización y de la construcción del sujeto. ¿Por qué es necesario, ustedes creen, que debemos aprender a comunicarnos? Por ejemplo, en lo que ustedes están haciendo en este curso ambiental, de prevención y control ambiental. Alguien que quiera abrir el micrófono y decir, ¿por qué será necesaria la comunicación? ¿Será que nosotros no necesitamos comunicarnos con mi compañero de trabajo? Si yo voy a ser el jefe, si yo voy a tener compañeros a los cuales tengo que darle órdenes, si no las sé dar, si no sé interpretar, si no sé cómo comunicarme, pues no va a haber una buena instrucción, ¿cierto?
Entonces, a eso es lo que se va a dedicar esta sección, ¿sí? Entonces, como ese fenómeno multidimensional que pues abarca aspectos lingüísticos, psicológicos, sociales, culturales. Entonces, no nos limitamos solamente como a la simple transmisión de información, ¿cierto? Sino que implica una constante construcción e interpretación de significados, de contextos específicos. Ustedes van a ver aquí en la plataforma este video comunicándonos. Vamos a darle una revisadita. Yo quiero preguntarles, ¿están escuchando? ¿Están No, No, escuchando el señora. video? señora. ¿No? ¿Sí o no? No, no, señora, no No, señora. escuchamos. No, Bueno, señora. entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir con ustedes. Compartir pantalla. Compartir, pero esto tiene, ¿por qué no me deja? Debería dejarme aquí a incluir sonido. Compartir pantalla. ¿Ya la están viendo otra vez? ¿Ahora sí están escuchando? Sí, señora. Comunicándonos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante la comunicación? Desde el momento en que nacemos, comenzamos a comunicarnos a través del llanto, de una mirada, de un gesto. Todo comunica, y es que la comunicación está en todo lo que hacemos. La comunicación es el proceso mediante el cual compartimos ideas, emociones e información. Para que funcione, necesitamos varios elementos. Un emisor que envía el mensaje, un receptor que lo recibe, un canal por donde se transmite y una retroalimentación que nos permite saber si fue comprendido. La comunicación puede ser verbal, cuando usamos palabras habladas o escritas, o no verbal, cuando nos expresamos con gestos, posturas, miradas o incluso el silencio. ¿Y sabes qué es aún más importante? Comunicar con efectividad, ser claros, empáticos y asertivos para que nuestro mensaje llegue tal y como lo pensamos. Comunicar no es solo hablar, es conectar. ¿Y tú, cómo te comunicas con el mundo? ¿Y ustedes cómo se comunican con el mundo? ¿Ya pensaron con esas diferentes formas de comunicarnos? ¿Ustedes dónde pueden estar? Entonces necesito que empiecen a revisar cómo nosotros nos comunicamos a través con las otras personas en nuestro círculo primario, con nuestros compañeros, con nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros, ese tipo de comunicación, si es empática, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que hablar de comunicación es hablar del ser humano social. Nosotros somos netamente sociales, ¿sí? Un individuo que por la historia, por su historia, por su cultura y su genética, pues siempre ha tenido que interactuar con las demás personas, ¿cierto? No somos personas aisladas, ¿cierto? Entonces, todos estos factores influyen profundamente en la manera de percibir el mundo, de relacionarnos con cada persona que nosotros vamos conociendo a diario, ¿cierto? Esa conexión con su pensar, con su sentir, con su actuar, ¿cierto? Entonces, abordar esa comunicación pues implica no solamente el uso de elementos, sino también de procesos, ¿cierto? Contextos en lo que ocurre. Entonces, en este sentido, podemos afirmar que la comunicación es el factor más importante que afecta la salud y las relaciones con las demás personas. Es increíble, pero si yo no me sé comunicar o de pronto hice un comentario o dije algo que de pronto no me hice entender, puedo estar generando una mala comunicación, una mala relación, ¿cierto? Con las demás personas en mi vida laboral, en mi vida académica. Entonces, ¿aló? Recomiendo, por favor, que cierren los micrófonos. Perdón, un momentico, eso, gracias.
Entonces, para que nosotros vayamos mirando y tengamos en cuenta cómo es esa naturaleza de la comunicación. ¿No? Entonces ustedes van viendo aquí en la plataforma cómo también nosotros podemos hacer esa interactividad en comunicación, como entre el emisor y el receptor, la persona que emite el mensaje y la persona que lo está recibiendo, ¿cierto? Que puede ser un tanto pues unidireccional. O sea, si yo solamente hablo y hablo y hablo, pero no recibo ninguna recepción por parte de mis aprendices, pues entonces solamente va a ser unidireccional. Pero bidireccional va a ser cuando yo reciba, por ejemplo, información de ustedes de acuerdo a las guías que me tienen que presentar, ¿cierto? Entonces, aquí está todo el contenido en la plataforma para que ustedes miren, por ejemplo, el simbolismo, cómo es la comunicación con símbolos, con palabras, con gestos, que de alguna manera tienen un significado, que son símbolos que son inherentes en sus significados por sí mismos, pero que también tienen un lenguaje verbal y no verbal y que nos permiten transmitir y recibir información. ¿Sí? También hablamos de la contextualidad, ¿cierto? Ese contexto específico que influye en el significado y en la efectividad de la comunicación y que también influye en mi entorno cultural. De pronto en la región en la que yo me desarrollo, en Boyacá, en la parte social, de pronto que a veces solemos ser un poquito tímidos para hablar, ¿cierto? Que no nos gusta, por ejemplo, participar, mucho menos pararme al frente y ponerme a hablar y que la gente de pronto me mire. Esas son cosas que nosotros tenemos que ir empezando a cambiar porque estos cursos técnicos del SENA buscan que ustedes sean integrales en todos los aspectos de su vida, no solamente que se hagan excelentes técnicos en el tema de la prevención y el control ambiental, sino que también sean grandes seres humanos y que a la vez también se puedan comunicar, ¿sí? Que sean personas que pueden relacionarse, sostener una conversación, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver acá todos estos elementos claves de cómo nosotros nos comunicamos con la intencionalidad, ¿cierto? Que en la comunicación también tiene que haber una intencionalidad, ¿sí? De no ser verbal o involuntaria. Toda la persuasión, esa expresión de mensajes, de emociones que yo puedo estar pasando, de pronto a veces involuntariamente, pero que estoy comunicando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hablamos de la multidimensionalidad? Decimos que la comunicación es compleja, tiene múltiples dimensiones. Tiene la dimensión verbal, ya la dijimos cuál es la no verbal, los gestos, la postura, el tono de la voz, cuando yo pido hablar y entonces hablo así pasito que nadie me escuche. No, el tono de la voz, ¿sí? También transmite actitudes, transmite lo que nosotros queremos decir. Entonces, ojo con esa multidimensionalidad.
Entonces, y también entender que es un proceso continuo, ¿cierto? Que no es un proceso aislado, sino que a lo largo de la interacción, pues de como yo me estoy comunicando, los mensajes se van modificando, voy reinterpretando, ¿cierto? Y responden como a ese flujo de información que va evolucionando. Mm, Aquí también vamos a ver lo que ya medio comentábamos en la parte de arriba, esa comunicación no verbal, ¿cierto? Que comprende un amplio conjunto de elementos y que hablamos de kinesia, ¿sí? Cuando hablamos, es una persona kinésica, son movimientos corporales, los gestos, las expresiones faciales, cuando uno se asombra, ¿cierto? Ahí estoy comunicando algo sin decirlo, como esa proxemia, el uso del espacio personal, la paralengua, que es la entonación, el volumen, las pausas que yo hago cuando estoy hablando, ¿cierto? La áptica, esa comunicación mediante el tacto. Todos estos componentes contribuyen de una manera decisiva a la interpretación de mensajes, ¿cierto? Ya que muchas veces el significado real de una real interacción se encuentra más en la forma que se dice que en las mismas palabras, ¿cierto? A veces lo que molesta no es lo que me dijo, sino el tonito con que me lo dijo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros comunicarnos. Espérenme un momentico, yo le doy la bienvenida aquí a otro compañero. Entonces aquí necesito que revisen la plataforma, la expresión y la voz como herramienta. Ustedes están formando integralmente, como lo decía, y parte de esa formación está en saber cómo se van a comunicar. La voz constituye pues una de las principales herramientas en la comunicación verbal, ¿cierto? Más allá de ser ese recurso natural, también es un instrumento que bien utilizado pues potencia la claridad, el impacto, la intención que tiene en el mensaje, ¿cierto? Porque si yo hablo pasito, si no estoy segura de lo que estoy diciendo, si no creo, si de pronto no le tengo claro, entonces muy seguramente eso es lo que voy a emitir. Entonces, la forma como una persona se expresa, recuerden, su tono, su ritmo, la manera como habla, la intensidad y el timbre, no necesito gritar para que me escuchen, ¿cierto? Es importante como el contenido del mensaje. Vuelvo y lo recuerdo, a veces dice uno, no es lo que me diga, es la forma como me lo dijo lo que me molestó. Por ello, entonces, es fundamental desarrollar esa conciencia plena sobre el uso adecuado de nuestra voz en los distintos contextos comunicativos con los que nosotros trabajamos a diario. Entonces, perdóname un momentico, esto sí. Entonces, aquí nos vienen, les recomiendo para las personas que van ingresando, por favor que vayan cerrando el micrófono. Entonces, aquí vienen una serie de videos que quiero que ustedes exploren, donde hay unos ejercicios para mejorar la voz. Dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque, ahorita les digo por qué tienen que mirar esos videos y por qué tienen que hacer un ejercicio frente al espejo. Háblense frente al espejo de la información que ustedes quieran. Háblense y mírense ustedes cómo gesticulan, cómo hablan, cómo es su tono, si es creíble. ¿Sí? Así es como nosotros nos comunicamos y no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que desarrollar conciencia sobre los elementos que componen la voz, ¿sí? La intensidad, ¿no? Que se refiere al volumen con el que se emite la voz, ¿sí? Como esa respiración para saber que yo tengo que proyectar una voz con fuerza, que no me vaya a quedar como sin aire, ¿cierto? El tono, ¿sí? Que también es llamado tonía, es esa sensación perceptiva relacionada pues como con la frecuencia, la vibración de esas cuerdas vocales. El tono puede ser grave o puede ser agudo, ¿sí? Y está determinado por características físicas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras cuerdas vocales. Hay mujeres que tenemos un poco la voz gruesa, sí, dice nuestra señora, parece que me estuviera regañando, pero es la voz gruesa, ¿cierto? Sí, o por el contrario, hay hombres que tienen la voz delgada, ¿cierto? Entonces es una modulación natural, ese tono lo que hace generar es credibilidad, ¿cierto? Mientras que si yo, por ejemplo, quiero hablar con un tono fingido, pues puede resultar un poco inconveniente, ¿cierto? Porque como que le falta autenticidad al mensaje. Entonces, esos son como los elementos que debemos nosotros tener en cuenta a la hora cuando vayamos nosotros a hablar, a dirigirnos en público. La entonación, ¿sí? Esa variación rítmica del tono de voz a lo largo de un discurso. Si yo hablo siempre en una sola misma tonalidad, pues muy seguramente voy a hacer que la gente se duerma. Pero si yo hago las pausas, tomo aire,
vuelvo y retomo y le subo un poquitico el volumen a través de la entonación, pues puedo enfatizar ciertas palabras claves, ¿cierto? Para evitar la monotonía y también mantener como esa atención en las personas que me están escuchando. También tengo que incluir esas pausas adecuadas de cambio, de ritmo, de imagen, de volumen, ¿cierto? Y el timbre. El timbre es una cualidad única de cada voz que lo hace irreconocible. O sea, uno ya, sin necesidad de ver la persona, ustedes con las personas que tratan a diario, solamente le escuchan la voz y ya saben quién llegó, ¿cierto? Entonces, digamos que ese timbre nos permite distinguir las voces por ese tono, por esa intensidad. Ese timbre es personal y está relacionado pues con la configuración como fisiológica que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces les decía yo que para unos puede ser una voz melodiosa, suave, para otros dice, uy, no, qué voz tan áspera, o una voz tímida en su parte esencial. Entonces, pero eso va como en cada uno de nosotros. Aquí hay otro video que necesito que miren, o sea, cómo mejorar la voz para hablar fuerte. Yo quiero que miren esos videos y que por favor hagan los ejercicios que les indican ahí para que ustedes puedan poder desarrollar eh, las dos primeras guías que necesitamos para esta semana. Entonces, cómo se hace una preparación del discurso y los apoyos y la oratoria como competencia en la formación profesional. Dame un momentico. ¿Qué más pueden ver ustedes acá? Escuchar con los sentidos. Para poder hablar, también tenemos que escuchar, porque si nosotros no escuchamos, pues muy seguramente no nos vamos a poder comunicar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien a usted le esté hablando, usted tiene que prestar atención, ¿sí? Tiene que ser ese interlocutor de lo que está haciendo, de lo que la persona le está diciendo, ¿sí? A veces no dejamos ni siquiera hablar la persona cuando decimos, no, ya lo estoy juzgando porque creo que no es igual a mí, ¿cierto? Entonces, cuando uno está hablando con una persona, uno tiene que ponerle cuidado a lo que esa persona le está diciendo. Tranquilizar la mente, ¿cierto? Dice cuando a veces escuchamos que alguien nos está hablando, pero yo estoy pensando por allá, ¿será que ya está la comida? Entonces, como que empieza a divagar la mente y resulta que no estoy poniendo cuidado a lo que me están diciendo. No dar consejos sin consentimiento. Entonces dice, antes de ofrecer usted una sugerencia, es preferiblemente que usted se pregunte si la otra persona está abierta para recibir esos consejos. No interrumpir, ¿sí? La interrupción puede transmitir en el tema que este tema, el oyente, pues deje de ser relevante. Tenemos que esperar, se sugiere esperar el turno para hablar y pues obviamente demostrar respeto, ¿cierto? Guardar silencio. El silencio favorece mucho la concentración, nos permite reflexionar, generar como ese ambiente de calma y de diálogo, ¿cierto? Observar siempre el lenguaje corporal que nosotros ponemos frente a las personas con las que interactuamos todos los días. De pronto aquí en la parte virtual no nos vemos, ¿cierto? Pero ¿cómo será que yo de pronto puedo tomar una clase? Muy seguramente la puedo tomar acostada en la cama, mirando para el techo, pero no va a ser el mismo escenario que si yo estoy sentada en disposición frente a mi computador, con toda la disposición de recibir la información, ¿cierto? Entonces, ese lenguaje corporal también nos comunica más que las palabras, ¿sí? Cuando yo estoy sentada frente a otra persona, le estoy poniendo cuidado, todo comunica, mis manos, mis piernas, mis ojos, mi cara, mis gestos. Ese es el lenguaje corporal. Y confirmar lo escuchado. Entonces, para uno asegurarse que hay una comprensión adecuada, es útil pues también de una manera sutil verificar que el interlocutor sí ha comprendido correctamente eh, el mensaje que se dio. Entonces, aquí ustedes también van a encontrar la importancia del discurso oral. No lo vamos a ver para que ustedes lo miren allá en su revisión de la plataforma, las habilidades de un comunicador eficaz, que son ustedes, yo creo que tienen muchas de ellas. Lo que tenemos es que afianzarlas. A veces como que no creemos lo que tenemos, pero entonces soy consciente que todo en mí comunica, ¿cierto? Aquí tenemos una lista de chequeo desde la mirada como autocrítica, donde cada uno de ustedes puede ver esas fortalezas y esos aspectos que tenemos para mejorar. Entonces, cada uno de ustedes mira si es consciente que todo en ustedes comunica, incluso cuando no usen las palabras, ¿sí? A veces uno dice, no, pero yo no fui grosera con mi papá. Pues es que usted no le dijo nada, pero le levantó los hombros, ¿sí?
o le hizo mala cara. Entonces, reconozco que el proceso de comunicación es dinámico, circular, profundo, complejo, según el contexto en el que me encuentre. Si ustedes están, digamos, trabajando, puedo adoptar una actitud pasiva, agresiva, asertiva, ¿sí? Entiendo que la voz es una herramienta sensible que le puedo modular a través del tono, de la intensidad, de la entonación, ¿sí? Durante una presentación en público manejo de manera intencionada las variaciones de voz, digamos que para mantener ese interés, esa claridad. Al dialogar con varias personas me involucro en mis sentidos para lograr una comunicación más efectiva, o soy capaz de escuchar bien, también con los ojos, con la piel, reconociendo como ese valor del lenguaje no verbal. ¿Sí? O he aprendido a manejar ese miedo escénico, a gestionar mis emociones al momento de hablar en público. Cuando debo realizar una exposición, me preparo con dedicación. Mi compromiso es asegurar una comunicación clara y efectiva. Planifico cuidadosamente mis discursos, sea cual sea la finalidad para transmitirlos. Entonces, estas son tareitas que ustedes tienen que empezar a manejar. Aquí tienen que explorar todo el curso. Lo van a mirar. Yo voy a regresar acá un momento. Entonces ustedes pueden aquí revisar toda la información y quiero que le pongamos cuidado un momentico a esto porque a veces acá es donde presentan como los inconvenientes. Este es el primer instrumento de evaluación. Entonces ustedes que tienen que analizar los componentes de la comunicación según las características, la intencionalidad y el contexto. Estas guías también ustedes las van a encontrar ahí en la plataforma. No se les olvide descargar el material de formación y revisarlo. Entonces vamos ahora, estamos en este momento con analizar los componentes de la comunicación y sus características. Vamos en la actividad del aprendizaje, vamos a identificar esa importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según las características de intencionalidad y el contexto. Entonces, ¿y cuál va a ser la evidencia? Entonces, va a ser un video, cómo nos comunicamos a través del discurso, ¿cierto? Entonces ya decimos que para el ser humano comunicarse es una experiencia inherente, que presenta diferentes formas y que incluye la transmisión y recepción de estímulos, ¿cierto? Yo contesto, o sea, como que si a mí alguien me saluda, pues yo contesto, ¿cierto? Si alguien me pregunta algo, pues yo también doy mi idea y mi pensamiento. Y si estoy hablando con alguien que me encanta, pues estoy hablando a través de la emoción, ¿cierto? Entonces esto va desde lo cultural hasta el contexto social. Perdona un momentico. Entonces, es la primera, sí. Entonces, ¿qué? Entonces la comunicación oral y escrita pues son fundamentales, por lo cual se hace necesario un conocimiento de los procesos de comunicación en todos los ámbitos. Nosotros nos comunicamos en la vida social, personal, productiva y en toda esa aplicación con las personas que nos tratamos a diario. Entonces, digamos que la actividad de esta guía entonces es que todos hemos estudiado en algún momento de nuestras vidas los componentes de la comunicación, ¿cierto? Siempre sabemos que comunicar, hay un emisor, un mensaje, un receptor y que hay un canal por el cual yo me comunico. Entonces, pero entonces los conocemos realmente, los usamos de forma consciente. Al transmitir todos los mensajes, muchas veces como que solemos hacer hasta de forma inconsciente y automatizada entregar un mensaje, ¿cierto? Con esta actividad que buscamos lograr identificar como todos esos elementos que intervienen y poderlos usar en la cotidianidad a la hora de nosotros comunicarnos. Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante pues la lectura y el análisis del componente formativo, comunicación oral y escrita, que ya les mostré, está aquí. Entonces, ustedes la van a encontrar en comunicación oral. Volvemos. Está un poco lento esto. Entonces, acá en cómo nos comunicamos. Entonces, y la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que les va a pedir acá la guía? Entonces dice, ¿cómo nos comunicamos a través del discurso? Entonces, al comunicarnos, realizamos un proceso integral donde utilizamos diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas, conceptos, contextos, ¿cierto? Y se persigue un fin
y una intencionalidad cuando yo me voy a comunicar. Entonces, digamos que un ejemplo claro es un discurso emotivo, familiar, social, político. Entonces, por esta razón, esta actividad persigue que a través del discurso cada uno de ustedes pueda identificar cómo se enriquece el discurso a través de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Entonces, recuerden, verbal y no verbal. Y cómo nosotros, a su vez, podemos transmitir emotividad en el mensaje dando un discurso eficaz. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de la participación? Cada uno de ustedes va a hacer un breve discurso, no más de 1 minuto. O sea, estamos hablando de 200 o 300 palabras en una hojita. Va a hacer ese discurso y a partir de esos conocimientos adquiridos en el componente formativo comunicando, va a hacer una exposición de ese discurso a través de un video. Entonces le va a pedir el favor a su mamá o pone usted el celular de frente y se graba, póngase al frente de un espejo y se mira cómo usted está hablando, ¿sí? Y va a hacer un discurso de lo que usted quiera, ¿sí? Para la realización del video, pues puede utilizar la cámara del computador, esa es una opción, un celular, ¿cierto? Herramientas en línea que le permitan a ustedes poder realizar su video. Dicho video, pues tendrá 2 partes. La primera dirá un discurso sin usar ningún elemento comunicativo, o sea, inexpreso. Vamos a hacer 2 comparaciones, uno sin gestos, sin emoción, sin contacto visual, ¿cierto? A ver cómo nos vemos en ese discurso. Y la segunda va a ser con técnicas de comunicación verbal y no verbal. Entonces vamos a redactar unas conclusiones en la página de las diferencias encontradas en las 2 formas como usted se comunicó en el discurso, ¿cierto? Basado en el ejercicio que usted hace. Tienen que subir ese video a YouTube, que yo creo que ustedes ya lo saben hacer desde sus cuentas, subir el video a YouTube y me mandan la URL. Esa sería entonces la primera presentación de esta actividad. Elkin Suárez, compañeros, ¿ustedes están viendo la montaña? ¿Cuál montaña? ¿Están conmigo? Estructuras que no estamos viendo, sabemos que está compartiendo pantalla. Qué pena con su merced. ¿Y por qué no me dicen? Dios mío, ustedes tienen que avisarme. Tienen que avisarme porque no es que yo aquí estoy pasando pensando que ustedes me están viendo. No lo puedo creer. ¿Aquí están viendo? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, pues ya les hice el resumen de lo que va a ser este primer instrumento de evaluación. ¿Cómo les parece? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Denle una revisadita a la actividad comunicándonos, al contenido comunicándonos. Ahí hay varios videos que ustedes necesitan ver, revisar, para que ustedes puedan, hablando de la introducción, la comunicación verbal, no verbal, esa síntesis de cómo hay una comunicación asertiva. Recuerden que los elementos que tenemos que tener en cuenta en la comunicación, el emisor, que es que emite el mensaje, el receptor, en este caso son ustedes, el mensaje que les estoy transmitiendo, el canal a través de que en este momento de una sala virtual, a través de un código. ¿Cuál es nuestro código? Que todos hablamos español, ¿cierto? Que no, espero no tener ruidos ni interferencias y que podamos tener una retroalimentación con base en la información que se dio hoy, ¿cierto? Y que también podemos tener tipos de comunicación asertiva, que son respuestas directas, honestas, respetuosas, ¿sí? O también evitando pues la agresividad. La pasividad también no es tan asertiva, ¿cierto? Entonces podemos expresar opiniones, sentimientos, y cómo tenemos una comunicación efectiva, que es esa transmisión clara, sencilla, de un mensaje que se entendió adecuadamente por parte del receptor. Cuando ustedes, por ejemplo, como ahora, no estaban viendo la pantalla, cualquiera de ustedes puede abrir el micrófono tranquilamente y puede decir, profesora, no nos está pasando la información, porque la falta de comunicación hace que pues hayan este tipo de baches. ¿Listo?
Entonces recuerden la comunicación verbal, la comunicación no verbal. La verbal son todo lo que yo puedo decir, sea oral o escrita con signos, ¿cierto? Convenciones que nos entendemos. Y está oral o escrita y la comunicación no verbal, que es ese uso de señas, de lenguaje verbal que transmitimos a través del medio de un contacto visual, por gestos, por posturas, por expresiones faciales, por el lenguaje corporal. Entonces, este es como una síntesis de lo que ustedes van a ver en ese comunicándonos. Y la segunda parte que también necesito que vean, porque es que la semana es muy cortica, es la parte de argumentación. Tenemos que ver 4 actividades, entonces hoy vamos a ver 2. Y la idea es que ustedes se lleven claro lo que tienen que hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Entendieron en la primera actividad? Buenas tardes, instructora. Sí, pero entonces me queda una duda. Tú me dice Cuéntame. que uno va con expresiones eh, y eso sí, y el otro pues no, pero va en el mismo video, digamos, uno pausa y ahí continúa con el otro, ¿o cómo Sí, se hace? háganlo así, háganlo así, háganlo así. Ok. Sí, háganlo. Entonces hacen uno sin nada de expresiones, o sea, lineal, así que como que cuando duermes a una persona que no tiene ninguna expresión gestual, ni en las manos, ni en el corporal, en los hombros caídos, como, sí. Y la otra, cuando tú asientes, cuando comunicas, cuando te expresas con las manos, con los ojos, no solamente con la boca, no con la voz, ¿cierto? Entonces, ubiquen esos 2 videitos y hagan su escrito en PDF y me lo suben. Y la segunda parte, bueno, entonces creo que quedó clara esa primera parte. Y la segunda parte que vamos a ver es la argumentación, ¿sí? Entonces, una cosa, la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Recuerden que es argumentar. O sea, no es solamente conversar por conversar, ¿cierto? Sino también hace parte como de ese primer lenguaje que es no verbal por la naturaleza, pero que es gestual, corporal, emocional, lógico, ¿cierto? Entonces, vamos a esa relación del lenguaje. Va a haber una lectura comprensiva e interpretativa que necesito que ustedes revisen y que miren la comprensión como ese conjunto de propiedades que nos permiten definir un concepto, una posición o una extensión. Cuando ustedes vayan a hablar en sus discursos, prepárenlos. Cuando ustedes tengan que hacer una presentación de algún tema, primero prepárenlo. Cuando uno sabe de la información, sabe del tema, ustedes pueden estar seguros de lo que están hablando, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia esta lectura comprensiva, esa interpretación que le da objetividad a lo que usted está hablando. Mm, tenemos unas estrategias para lograr esa lectura comprensiva, que es encontrarle sentido a la lectura, si es una manera como de nosotros automotivarnos para leer. ¿Estoy proyectando o no? Queridos Sí, señora. aprendices. Sí, señora. Bueno, buscar el Sí, señora. momento, el contexto adecuado para hacer lectura. A veces nos da pereza leer, pero mire, este tema es muy bonito, la comunicación es muy bonita y pónganse solamente cuando ustedes vayan leyendo, váyanse imaginando lo que están leyendo en su diario cotidiano vivir, ¿cierto? Y también tenemos que dedicarle ese tiempito a la lectura. Yo sé que ustedes viven ocupados todo el día trabajando y que uno llegara en la noche a hacer cualquier cantidad de tareas. Por eso les digo que esta clase es bonita porque a la hora del té no tienen que escribir. Mire, cuando les digo presenten un guión o una información, no va a ser más de una página. Es un minuto que tienen que hablar. Pero para que ustedes hagan ese ejercicio y lo entiendan, mírense en el espejo hablando y mire todos los gestos que uno a veces hace para hablar, para contestar y que uno de pronto no es consciente con ello, ¿cierto? Seguimos con el tema de la lectura. El concentrarnos es un factor clave para comprender la lectura. Es necesario tomar hábitos de concentración, ¿sí? Como el que juega ajedrez, como el que colorea las mandalas o hace figuras en origami, ¿cierto? Eso nos permite de alguna manera tener una concentración y un análisis. Entonces, se hace importante que el desarrollo de la lectura busque ese significado de palabras desconocidas, ¿sí? Que nos permita generar preguntas, parafrasee en voz alta.
registre esos aportes relevantes a partir de usted de mapas, ¿sí? Usted está leyendo y usted puede hacer un mapa sinóptico, ahí va mirando, va cuadrando, pero esa es una manera como de yo poder como darle a mi mente más movimiento para yo poder argumentar. ¿M? Entonces, mire los logros que puede tener esa lectura comprensiva, ¿cierto? Nos permite interpretar qué es lo que, a dónde vamos, interpretar una situación o una teoría en contextos, en los diferentes contextos en los que interactúa una persona, ¿cierto? Entonces, sí es claro, tener nuevos conocimientos, información relevante. Todos los días ustedes están aprendiendo algo nuevo en cada una de sus materias, ¿cierto? Entonces, qué bueno que ustedes lleguen con propiedad, qué sé yo, a las fincas donde cada uno de ustedes trabajan, a sus empresas, y que ustedes puedan hablar con certeza, de manera interpretativa, lo que ustedes están aprendiendo. Que digan, "Ah, bueno, este chino sí como que está aprendiendo porque viene y me habla con técnica, ¿cierto? Está aprendiendo, está aprendiendo ese conocimiento, cómo usted lo está transmitiendo a la gente que sabe que usted es un aprendizena y que está recibiendo conocimiento y que lo está poniendo en práctica en cada uno de sus trabajos. ¿M? Eh, Nos ayuda también pues a complementar conocimientos, ¿sí? De información que de pronto ya teníamos y sobre todo argumentar esas proposiciones determinadas y mejorar ese lenguaje verbal y teórico, porque les decía yo, recuerden que ustedes son, aquí estamos formando, hacemos una formación integral, no es solamente técnica del hacer, sino el hacer y del ser, ¿sí? Entonces todo va concatenado. Dígame, ¿qué no tiene que ver en la comunicación? Aquí nos invitan a explorar 3 ejercicios para potenciar la concentración y la memoria. Háganlos. Mire, yo sé que a veces resulta cansón decir, y tengo que leer todo esto. Búsquese en los videos y búsquese en los ejercicios que les ponen a hacer ahí. Esto es muy fácil, es de una pasadita, una revisada, porque no son cosas del otro mundo que tienen que aprenderse, mejor dicho, de memoria. Son cosas que ustedes las viven en el día a día, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros, en ese sentido de pensamiento, de lenguaje, que sabemos que están relacionados, en tomar ese ambiente, organizar esos pensamientos, nos permite a nosotros como seres humanos hacer diferentes interpretaciones, ¿cierto? Desde otras lógicas. Yo puedo dar un mensaje y cada uno de ustedes lo puede interpretar diferente. Estamos hablando de interpretación, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues lo que buscamos es eso, como facilitar ese aprendizaje significativo, el cual está relacionado pues con el contexto en el que cada uno de ustedes se desenvuelve. ¿Sí? Que ustedes le van dando orden y sentido a lo que ustedes piensan y responde como a esas necesidades que cada uno de ustedes tiene. Entonces, ese aprendiz significativo, pues se puede lograr, ¿cómo lo logramos? Por imitación, ¿cierto? Cada uno de nosotros a veces tiene algo de lo que vimos en nuestros padres, ¿cierto? Cuando miramos, imitamos lo que ellos hacen, ¿sí? Cómo actúan. Entonces, ¿y cómo se estimula? Pues escuchando e imitando. Nosotros somos una imitación de pronto a veces dice, yo no quiero ser tan igual en esta parte, ¿cierto? En el reforzamiento implica repetir frases y palabras que se nos puedan quedar en la memoria. Cosas importantes para ustedes como ambientalistas que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar con las personas con las que ustedes trabajan. Ese procesamiento del lenguaje, ¿sí? Que recibe del medio y que se construye en su propia gramática para que usted recibe una información del SENA de sus instructores y usted lo que hace es acoplarla, interpretarla y después de alguna manera decantarla, ¿cierto? Con las personas con las que ustedes trabajan. Entonces, ese desarrollo de pensamiento, ese lenguaje, la fonética es la forma como hablamos, la semántica, ¿sí? Como la capacidad que yo tengo como para unir todas las ideas, ¿sí? Son elementos significativos de ese proceso lingüístico. Entonces, acá tenemos el comprender y argumentar. Revises en el video. mm, y los tipos de argumentación, ¿sí? Entonces, la argumentación no es una única forma de razonar, sino que se pueden adoptar diferentes estructuras, pues dependiendo el objetivo, la audiencia y el contexto. Aquí nos dan como los tipos más comunes de argumentación eh, y los pueden ver acá. Entonces, la argumentación deductiva,
¿sí? Dice que parte de los principios generales para llegar a una conclusión específica, ¿cierto? La conclusión es inevitable sin premisas, si las premisas son verdaderas. Entonces, aquí vienen los pasos. La argumentación inductiva, que entonces nos permite observar los hechos particulares a una conclusión general, ¿cierto? Entonces se parte desde la experiencia, de la observación y se generaliza. La argumentación por analogía. Este tipo pues, de argumentación es como cuando hablamos de analogía, es una comparación entre dos situaciones o conceptos similares para concluir qué es cierto para uno o lo que es cierto para el otro. La argumentación casual. Entonces, es como esa relación que se da entre una causa y un efecto, ¿sí? Si se utiliza la causa para probar la existencia de un efecto, y ustedes van a ver ahí los ejemplos. La argumentación por autoridad. Entonces, puede ser esa argumentación que tiene, por ejemplo, nuestros padres, ¿sí? Que dice, bueno, pues usted porque, yo le creo, pues porque por autoridad usted me lo dice, ¿cierto? Entonces, este tipo de argumentación se basa en la opinión y en la experiencia de figuras reconocidas, pues lo más cercano a nosotros, nuestros padres y nuestros jefes en las oficinas, ¿cierto? Que respaldan, son respaldadas, pues con validez. La argumentación emocional, ¿sí? Hoy por hoy muy en día, muy utilizada, porque nos mueven las emociones. De pronto, no es que nunca nos hayan movido, sino que cada día son como más conocidas. Antes de pronto, las expresiones como que no se contaban tanto, los sentimientos como que no se mostraban tanto. Hoy sí, lo emocional nos mueve, ¿cierto? Nos da una respuesta. Entonces, cómo este tipo de argumentos se enfoca en las emociones, en los sentimientos, ¿sí? Mm, la argumentación por consenso. Entonces, como su nombre lo dice, pues se basa en alcanzar un mutuo acuerdo entre las partes para llegar a un diálogo o a una negociación, ¿no? Y nos dice cómo debemos hacerlo, ¿sí? Porque yo creo tener la razón, pero ustedes también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo argumentamos? O sea, yo primero los escucho a ustedes me escuchan antes de responder, cómo usamos un lenguaje claro y ordenado, ¿sí? Para evitar que yo imponga mi propia opinión o para que ustedes impongan, ¿cierto? Entonces, y hay que siempre investigar y argumentar, ser crítico, pero también ser abierto a lo que nosotros llamamos el diálogo. ¿M? Y esto aplica para todas las situaciones que ustedes viven, no solamente para comunicación, sino la comunicación aplica para todo, donde ustedes viven, donde ustedes trabajan, cómo se interrelacionan con todos los seres de su familia, con todas las personas que ustedes tienen que tratar. ¿Listo? Entonces, aquí también llegamos como al tema de la argumentación. También hay una actividad, revísenlas. Entonces, mire, básicamente esta es como la síntesis de lo que ustedes van a ver en el curso. Recuerden que la argumentación es ese acto de defender una idea u opiniones, razones lógicas y coherentes. No es porque sí, porque yo lo pienso así y así es. No, usted tiene que argumentar con ideas, ideas lógicas y coherentes. ¿Y para qué sirve esa argumentación? Me permite convencer, justificar opiniones, resolver conflictos mediante el diálogo, ¿cierto? Y que tenemos varios elementos claves que hay que tener en cuenta. La tesis, ¿sí? ¿Usted qué idea está defendiendo cuando usted argumenta? ¿Sí? Los argumentos, o sea, cuáles son esas razones que respaldan esa tesis, ¿sí? Y una conclusión, ¿cierto? Después de yo llegar a una idea que yo defiendo, tengo que tener un cierre, un cierre lógico, una conclusión de mi idea. Los tipos de argumentos, entonces ya dijimos que son lógicos, de autoridad, empíricos, por ejemplo, casuales, ahí en la plataforma los van a ver. Y las características que también tiene la argumentación, claridad, coherencia, evidencia, respeto, un buen uso del lenguaje, ¿cierto? Y los errores comunes, las falacias, cuando nos vamos solamente por las palabras, falta de pruebas o solamente como tratar de confundir, ¿no? Entonces, confundir, discutir de pronto sin argumentos, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes pueden bajar el PDF y básicamente entonces ahí entrarían a mirar el tema de la argumentación. Para la argumentación, ustedes van a tener un segundo instrumento de evaluación, ¿cierto? Entonces, para este segundo instrumento, van a
aplicar los componentes de la comunicación, de cómo argumentar los procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Si se dan cuenta, aquí van a tener es que hablar más que escribir. Perdónenme, yo admito acá. Entonces, eso hace parte de bonito la comunicación, porque no necesariamente uno tiene que escribir, 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 sino simplemente los voy a ver cómo ustedes argumentan. Entonces, pues, los productos a entregar. Bueno, entonces, em, ¿qué buscamos? Hay una estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya dijimos, todo comunica, desde lo que hacemos en forma consciente como lo que hacemos en forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, todo esto aporta el lenguaje del ser humano según el contexto en el que nos desarrollemos. Entonces, el primer paso para llegar a una correcta argumentación es la lectura comprensiva e interpretativa, que posteriormente pues nos llevará a una correcta argumentación de nuestras ideas y nos ayudará a mejorar primero el lenguaje verbal, cómo nosotros nos hablamos, la retórica, pero también el pensamiento fundamental, ¿cierto? Que desarrolla la atención, la observación y que ha de traducirse en un lenguaje, por lo cual son necesarias tener presente las características de un pensador, haciendo una unión de este elemento, pues podemos construir un argumento sólido, entendible en cualquier aspecto. Entonces, para esta actividad de comunicación oral y escrita en argumentación, entonces, ¿qué van a tener que hacer? Entonces, decimos que el proceso de la comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, por ello, esta evidencia de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito y una posterior grabación de un video, de un tema que aqueje a la sociedad, ¿cierto? Actual. Y con esto contribuir a un argumento que lleve a una resolución, ¿cierto? Entonces, una problemática. Crear un escrito donde ustedes plasmen su posición, premisas y conclusiones ante un tema. Construyen un argumento lógico, recuerden que no es más de un minuto, no necesito que me manden una hora, y finalmente, a través de cuando ustedes lo preparan, ¿cierto? Hacen la argumentación, preparan un video, ¿sí? Con las características de ese pensador y ese argumentador, ¿cierto? Entonces, investigue y elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación del problema, a partir de esos conocimientos que usted está revisando en este material formativo de argumentación. Piense en cómo esta situación, esta problemática puede ser tratada en un video argumentativo, ¿sí? Busque la forma de darlo a conocer de forma que impacte a nosotros lo que los vamos a ver, ¿cierto? Al receptor, desde el componente comunicacional. Necesitamos saber cómo nos comunicamos. Entonces, en dicho video, pues usted va a exponer el tema desarrollado, ¿cierto? El que desarrolló en forma escrita, y al final usted va a justificar sus ideas. Entonces, para la realización del video, vuelvo y les digo, pueden utilizar la cámara que tienen el computador o pueden utilizar el celular, ¿sí? Y después pueden subir el video a YouTube para que les genere un link, les quede menos pesado y me puedan pasar el link. Entonces, ¿qué me van a entregar? Un documento en PDF donde ustedes, en los dos, ¿no? Los dos, las dos actividades, van sus nombres, sus apellidos, el nombre del programa, y colocan, por ejemplo, para este caso, la argumentación, ¿sí? De lo que ustedes hicieron y el video con la argumentación en un enlace de URL en YouTube. Entonces, no va a ser más de 2 páginas y el video también es algo corto, pero que se vea el cambio en ese tema de la argumentación. No sé si haya alguna pregunta. ¿Se durmieron? Dios mío, No, señora, no hay preguntas hasta el momento. Elkin Suárez tenía la manito levantada. Heidi Eh, Rincón, entonces, para ambos videos toca también hacer un PDF claro. con el libreto
¿Qué van a hacer? para la problemática de la segunda actividad y lo de la primera actividad, pero cada uno se sube por aparte, ¿cierto? Sí, se me ocurre que tomen problemáticas de los que ustedes están viendo ahí en sus trabajos, en su diario cotidiano vivir. Entonces, miren cómo lo argumentan. Lo que pasa es que ¿por qué necesita uno el texto? Siempre tiene uno que prepararse para poder pararse frente a la cámara que ustedes van a hablar, ¿sí? Porque la idea no es que pongan el papel de frente y se pongan a leerlo. No, la idea es que ustedes den credibilidad de la información que ustedes están dando. Heidi, Buenas noches. No, hola, solamente tenía como una inquietud frente a la cuéntame. fecha de entrega. No sé si ya se dijo, no la escuché muy bien. No, no le he dicho, pero yo no sé ustedes, es que yo es la primera vez que tengo un curso largo, por así decirlo, un técnico. Entonces, ¿cuánto les dan más o menos cuando tienen una clase? Porque nuestra clase es, o sea, nuestra semana es esta, del 16 al 20. Entonces, pues Pues mira, generalmente nos dan a veces hasta la siguiente semana. listo, entonces vamos a hacer eso. Pero entonces, en esta semana, el viernes, me entregan mire, para que no les coja a ustedes la tarde, porque siempre uno dice dejamos todo para el final y no quiero que al final hagan los 4 videos porque eso sí da pereza. Y es algo cortico y es bien bonito. El tema que ustedes acaban de ver es bien bonito. Es solamente, inclusive, cuando lo estén leyendo, miren cómo ustedes tiene aplicación esto en su vida diaria como profesionales que van a ser. Entonces, les dejo para que estos trabajos me los suban máximo el viernes, los 2 primeros que vimos hoy. Y nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes el viernes, perdóname, el jueves. Vamos a hacer una otra sesión en línea el jueves. Los voy a citar en el anuncio, pero les voy diciendo desde ya el jueves a las 6:30 nos reunimos. Y pues si tienen alguna duda, pues voy a hacer una atención sincrónica el miércoles de 1:30 a 2:30. Por si tienen alguna pregunta, no es para curso ni nada, sino si de pronto alguna inquietud. Entonces, ese sería el tema. ¿Listo? ¿Quedamos así? Mm, Quería pedirle un Perfecto, sí, favor. Lo que señora, pasa es que claro. por lo general siempre se deja, digamos, estudiamos en la semana y si es muy urgente los trabajos se dejan para el domingo, porque pues la mayoría trabajamos Ok, entre semana bueno. y pues nos queda siempre como complicado y se deja uno pues entre el viernes en la noche, el sábado y el domingo hacer trabajos. Ok, En- perfecto, entendido y válido. Entonces, lo que yo no quiero es que se les unan los otros dos. Entonces, dejemos estos 2 primeros trabajos en plazo máximo el domingo. Perfecto. Y el jueves hablamos de los otros dos, ¿cuándo sería el plazo? Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, claro, con mucho gusto. Aquí estamos precisamente para mediar y que a ustedes les quede bien, porque sé que ustedes trabajan y que también necesitan su tiempo, no solamente para leer, para estudiar. Revises en los videos y van a ver que es un tema muy bonito. Listo, no sé si hay alguna pregunta o nos volvemos a ver el jueves. ¿Listo? Dubán, Profe, buenas noches. buenas noches, Buenas Dubán. noches, compañeros. Tengo una duda. Lo que Cuéntame. pasa era que mi internet está un poco lento. No alcanzo a escuchar bien. El Dubán, primer video, el tema es sobre qué. ven te digo, Dubán, vas a ir, te voy a mostrar. Voy a compartir pantalla, compartir pantalla. Ponme cuidado, Dubán. Ok, Tú vas a entrar a la plataforma de Sajuna. Espérame porque ya se cerró porque no estaba en movimiento. Cuando entres a Sajuna, y eso va para todos, y va a quedar esta grabación. Entonces aquí estamos en el curso de ustedes, control ambiental. Lo que pasa es que a esta hora se pone un poquito lento, entonces le pido que me tengan un poquito de paciencia. Van a entrar acá por información general.
Ya les dije que estamos en la sexta parte, ¿cierto? Vamos a buscar actividad 4, actividad 5. Y van a entrar aquí a la guía de aprendizaje 6, al material de formación, y aquí van a encontrar los 4 módulos que van a ver conmigo en esta semana. Hoy vimos comunicándonos y argumentación. Revíselos, entren ahí, revíselos, que ahí hay videitos que pueden mirar y que les va a generar muchas opciones para 2 trabajitos que tienen que entregar. Como en tu caso, Dubán, que de pronto no, el internet te falló, vas a poder ingresar en la parte de abajo en sesiones en línea. Yo ahorita descargo la sesión y la voy a poner acá y le voy a poner un resumen y tú vas a poder ahora más tarde ingresar y haz clic ahí y vas a revisar la sesión que acabamos de ver. Entonces vas a ver otra vez la clase completa sin ningún problema y les voy a poner un resumen. ¿Listo? ¿Me entendiste, Duan? Ok, sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, queridos aprendices, nos vemos el jueves. Igual les voy a poner el anuncio para que estén pendientes el anuncio en el curso. ¿Listo? Listo, instructora, Sí, señora, muchísimas gracias. gracias. Bueno, que tengan feliz tarde, que descansen y que hagan sus trabajitos. Empiecen a darle una leidita, no se levanten del puesto, denle una leidita, una miradita a los videos. Invitación cariñosa. Bueno, ha Bueno, sido sí, un placer señora. estar con ustedes. Nos volvemos a ver el jueves.